Hola a todos. El dolor lumbar que no se va, que persiste, la verdad es que es una de las cosas más frustrantes que hay. Si alguna vez os habéis preguntado, pero ¿por qué no mejoro? Que sepáis que es una pregunta muy común. En la explicación de hoy vamos a bucear en las posibles razones de por qué ese dolor se queda ahí. Y algo que es crucial, aprenderemos a identificar cuándo podría ser señal de algo más importante. Y vamos a empezar con un dato que, la verdad, suele sorprender a muchísima gente. En un 85% de los casos de dolor lumbar, nunca llegamos a encontrar una causa anatómica, una estructura concreta que lo justifique. Es lo que en medicina llamamos dolor lumbar inespecífico. Pero ojo, que este 85% no nos asuste. ¿Por qué digo esto? Pues porque esta otra cifra es mucho más reveladora. A pesar de no dar con una causa clara en la mayoría de los casos, el 95% de las veces el dolor acaba resolviéndose por sí solo en un plazo de unos 3 meses. Vale, entonces, ¿qué hacemos con ese enorme 85% de casos sin un diagnóstico, digamos, de etiqueta? Bueno, pues aquí es donde empieza el verdadero reto para los profesionales. La clave es entender que el dolor de espalda es algo complejo, que no depende de una sola cosa, sino de muchísimos factores. Y parte de esa complejidad está en que, muchas veces, el origen del problema no está donde sentimos el dolor. A ver si me explico. Lo que notamos como un dolor en la zona lumbar puede ser en realidad un dolor referido, un dolor que nace en otra parte, como la articulación de la cadera, en los músculos del glúteo o en la articulación sacroilíaca, y que nos engaña manifestándose en la espalda. Y esto nos lleva a un punto que es fundamental, las pruebas de imagen. Una resonancia magnética es una herramienta fantástica, pero no es una bola de cristal que nos dice toda la verdad. Es muy frecuente que en una resonancia aparezcan cosas, como una pequeña hernia de disco o un poco de artrosis que no tienen absolutamente nada que ver con el dolor de la persona. Por eso, la clave siempre es conectar lo que vemos en la imagen con la historia que cuenta el paciente y lo que encontramos al explorarlo. Bueno, aunque ya hemos dicho que la gran mayoría de las lumbalgias no son graves, es importantísimo que todos sepamos reconocer las que llamamos señales de alarma o, en inglés, red flags. Estos son los síntomas que nos ponen en alerta, que nos dicen, cuidado, aquí podría haber algo más serio que necesita ser investigado a fondo. La pregunta del millón, claro, es ¿cómo diferenciamos una simple contractura, una sobrecarga, de algo que de verdad necesita que vayamos al médico sin demora? Pues la respuesta está en una serie de síntomas muy concretos. Estas son las señales de alarma principales que nos hacen pensar que el problema está directamente en la columna. Un golpe fuerte, haber tenido un cáncer, notar una pérdida de fuerza en una pierna que va a más y sobre todo la pérdida de control para orinar o para defecar. Esto último quiero dejarlo clarísimo, es una urgencia médica absoluta. Y por supuesto, síntomas más generales como tener fiebre o perder peso sin saber por qué, también nos deban poner en alerta. Y para complicar un poco más las cosas, a veces la espalda actúa como la mensajera de problemas graves que no tienen nada que ver con ella. Un aneurisma de aorta, un cólico de riñón, una pancreatitis o incluso un infarto pueden dar la cara como un dolor de espalda. Muy bien. Si ya hemos visto que el problema no viene de otro órgano, entonces sí nos centramos en las posibles causas serias que se originan en la propia columna vertebral. No son las más habituales, ni mucho menos, pero sí las que necesitan una atención especializada. El primero, y el más urgente de todos, es el síndrome de la cola de caballo o cauda equina. Esto pasa cuando los nervios que están al final de la médula espinal se comprimen de forma masiva. Los síntomas son un dolor lumbar muy fuerte, pero lo que lo define son los problemas para controlar la vejiga y el intestino, y una falta de sensibilidad en la zona de los genitales y el periné. Como he dicho antes, es una emergencia quirúrgica de primer nivel. Pensemos en otro escenario. Una persona que nota que cada vez tiene menos fuerza en las piernas o que le cuesta caminar. Si le hacemos una resonancia de la zona lumbar y sale normal, no podemos parar ahí. Hay que seguir investigando más arriba. El problema podría estar en la columna dorsal o incluso en la cervical. Una compresión de la médula a esos niveles puede manifestarse con síntomas en las piernas. Hablemos ahora de otra patología, la estenosis de canal lumbar. Dicho de forma sencilla, es como si el túnel por donde pasan los nervios en la parte baja de la espalda se fuera haciendo cada vez más estrecho. Ese atasco comprime los nervios y provoca un tipo de dolor muy particular en las piernas que aparece al caminar o al estar de pie y que llamamos claudicación neurógena. Y aquí hay un detalle clave. Hay que saber diferenciarla de la claudicación vascular, que es un problema de circulación en las arterias de las piernas. La claudicación neurógena, la de la espalda, mejora de forma casi mágica al sentarse o al inclinarse hacia adelante. El ejemplo clásico es la persona mayor que mejora al apoyarse en el carrito de la compra.
Ese gesto abre un poco el canal y alivia. La vascular, en cambio, no depende tanto de la postura, sino de la actividad en general. Ahora vamos a hablar de algo un poco diferente. No son causas directas del dolor, pero son factores que pueden complicar mucho las cosas, que influyen de forma decisiva en cómo va a evolucionar el problema y, sobre todo, en el resultado de una posible cirugía. Son como piedras en el camino de la recuperación. El tabaco, por ejemplo. Sabemos que fumar daña los pequeños vasos sanguíneos y eso perjudica la llegada de nutrientes a los discos intervertebrales. Pero donde es un verdadero problema es en la cirugía. Para que una fusión de vértebras, una artrodesis, funcione, el hueso tiene que pegar y el tabaco se lo pone muy, muy difícil. La salud mental es otro factor importantísimo. Hoy en día está más que demostrado que la depresión tiene un impacto negativo directo en los resultados de la cirugía de columna. La conexión entre la mente y el cuerpo es potentísima. Un estado de ánimo bajo puede hacer que percibamos el dolor con más intensidad y, desde luego, afecta a la capacidad de recuperarse. Este es un dato puramente estadístico, pero hay que conocerlo. Diferentes estudios demuestran que estar en una situación de baja laboral o de compensación económica es un factor de riesgo independiente para que el resultado de una cirugía no sea tan bueno como se esperaba. Y es importante aclarar, no decimos que sea la causa, ni mucho menos. Es una correlación que se observa en grupos muy grandes de pacientes. Y para terminar este apartado hay que tener en mente otras enfermedades. Por ejemplo, los pacientes con espondilitis anquilosante tienen una columna muy rígida y un mayor riesgo de sufrir fracturas que a veces no se ven en una radiografía normal. Y en personas mayores, un dolor de espalda agudo puede deberse a una fractura por osteoporosis, lo que nos obliga a estudiar la calidad del hueso y a poner un tratamiento específico para ello. Bueno, después de todo este recorrido, que puede parecer un auténtico laberinto, la pregunta es, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuáles son las claves para que cuando un dolor de espalda no mejora, podamos llegar a un buen resultado? Pues la conclusión es bastante clara. El éxito en el tratamiento de un dolor lumbar persistente no está en una prueba de imagen mágica ni en un único síntoma. El éxito reside en hacer una evaluación completa, minuciosa y sobre todo en elegir el tratamiento correcto para la persona correcta. Porque al final no existen dos lumbalgias iguales, sencillamente porque no existen dos personas iguales. Y me gustaría terminar con esta idea, que para mí lo resume todo a la perfección. Una resonancia es una foto, sí, una pieza más del puzzle. Pero la verdadera medicina, la clave del éxito, está en saber encajar esa pieza con la historia, con los síntomas y con la vida de la persona que tenemos delante. Porque al final, no tratamos imágenes, tratamos a personas.